¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presencia y la inscripción y el interés que han demostrado todos quienes están participando hoy de esta nueva actividad que vamos a realizar conjuntamente, como en años anteriores, entre el el Centro Latinoamericano de Estudios en Derecho, en Tecnología y Derecho Público, que preside el profesor Hernán Celorrio. Es un gusto, es un centro con una intensísima actividad de investigación y difusión centralmente de las cuestiones actuales que someten a debate. Es para nosotros desde la Asociación Argentina de Derecho Administrativo un gusto estas actividades interdisciplinarias, interinstitucionales, porque permiten que abramos la mirada a debates que están pasando en otros ámbitos y a lo mejor que desde el derecho administrativo podemos o necesitamos escuchar, participar, debatir y decir algo. En esta ocasión el tema es un tema muy actual, que es el problema de la inteligencia artificial y la regulación de esa inteligencia artificial, las cuestiones problemáticas, las más relevantes que cada uno de los expositores ha considerado o va a considerar significativa para su planteamiento en esta actividad. De mi parte, desde la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, aquí presente su presidenta, la doctora Analía Antic, quien expondrá al final de la actividad como una especie de lectura de cierre y de inquietudes que quedarán abiertas y pendientes. Agradecemos desde la ADA, con la presencia de su presidenta, a todos los expositores, a la asociación presidida por el doctor Hernán Celorrio, al Centro de Investigaciones del doctor Hernán Celorrio, y a todos los presentes. La palabra al querido profesor Hernán, que como ustedes saben es un destacado catedrático de Derecho Administrativo, director de numerosas instituciones y con una dilatada experiencia profesional que le permite mirar los fenómenos jurídicos desde una perspectiva que abarca el pasado y el futuro y le ayuda a marcar los problemas del presente. Hernán, muchísimas gracias, tus palabras. Bueno, gracias José Luis. Realmente para mí en lo personal es un orgullo participar en un seminario conjunto del Centro Iberoamericano que presido y desarrollamos con otros distinguidos académicos y muy buenos amigos y con la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. En la Asociación Argentina de Derecho Administrativo yo sigo participando, aunque con poco movimiento personal, pero creo que soy miembro de ella hace casi 50 años, yendo un poco a las escalas etarias de que hablaba con Gabriele. Y Y, fuiste presidente de ella, permíteme que lo agregue a este dato que no es menor. y fui presidente de ella, es exacto, no quiero decir cuántos años atrás, pero no, en esencia quiero recalcar la importancia que ha tenido y tiene la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Creo que realmente, si vale el término, ha sido el foro federal de difusión del derecho administrativo. La Asociación Argentina de Derecho Administrativo permitió de una manera, pero muy expeditiva, poner en contacto a distinguidos juristas de todo el país y no solamente intercambiar experiencias, sino profundizar muchos temas y sobre todo abrir nuevos rumbos. Por eso realmente para mí es una gran satisfacción encarar actividades junto con la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Voy a hacer una brevísima introducción por dos razones. Una, porque tenemos distinguidos oradores que obviamente conocen profundamente el tema. Y en ese sentido, creo que también la doctora Analía Antic es una profunda conocedora del tema, así que estoy seguro que su cierre va a ser prácticamente también otro nivel de disertante como los tres que nos acompañan hoy. Por eso yo simplemente quería hacer algunas aclaraciones generales. Eh, Estamos acostumbrados a decir que el derecho administrativo es altamente evolutivo, lo cual suena a verdad de perogrullo. Pero como bien señalaba Ortega y Gasset en Meditaciones de la Técnica, no hay que asustarse, no hay que amilanarse frente a la verdad de perogrullo. Simplemente hay que tratar de entenderlas y sobre todo entenderlas en su proyección
real y efectiva. ¿Y qué implica eso? Implica fundamentalmente evaluar cualquier instituto en función prospectiva. Y función prospectiva quiere decir que uno tiene que tratar de adelantarse a ver dónde han de manifestarse esos fenómenos, cómo pueden desarrollarse de la mejor manera posible en función de los objetivos que se pretendan. Y en ese sentido también se dice que quizá Stewart lo dice con toda claridad, el derecho administrativo es altamente evolutivo, pero profundamente conservador. Es decir, hay que saber mantener a full los principios, y mantener a full los principios quiere decir adaptarlo a las nuevas circunstancias. En las últimas décadas, la verdad es que el derecho administrativo ha, no sé si la palabra exacta es sufrido embates, sino que ha tenido la suerte de afrontar nuevos problemas y valorarlos en la proyección de vida, lo cual llevó a nuevos estudios, a nuevas derivaciones que salieron, en mi opinión, bastante de la lógica de la doctrina tradicional. Dicho muy rápidamente, la gran evolución del constitucionalismo social evidentemente ha llevado a una pléyada de derechos fundamentales para los cuales el régimen administrativo tradicional, no digo que era ajeno, pero al menos no lo tenía en primera plana. Estos nuevos derechos han llevado a cometidos estatales más amplios. Y los cometidos estatales más amplios obviamente llevaron a la necesidad de proyectar una administración activa. Y la administración activa ya no es que ha desaparecido la instancia anterior, pero ya estamos lejos de los planteos originales de derecho administrativo preocupado por evitar la arbitrariedad, por la interdicción de arbitrariedad frente a eventuales desvíos de las potestades públicas, para ya manifestarse en la necesidad de una administración que pueda proyectarse con la contundencia necesaria para hacer que esos derechos fundamentales sean efectivos, es decir, hacia la operatividad de esos derechos fundamentales. Siendo así, ¿cuál fue el paso ulterior? Y pasamos realmente a un enfoque de administración activa, no solamente régimen administrativo genérico. Quizá los americanos con su escuadre del Administrative State lo tienen más claro por toda su configuración constitucional, que ya era más simple, aunque sería para analizar más en detalle, pero lo cierto es que la administración empezó a desarrollar atribuciones que también han llevado a replanteos sustanciales. Sin ir más lejos, cada vez estamos más lejos de una apreciación rígida de la división de poderes, y en términos pragmáticos yo diría que estamos en una proyección reglamentaria muy fuerte. Y también de nuevo aquí el derecho administrativo nuestro, consolidado en sus orígenes, en función de profundos análisis del acto administrativo, y no quiero decir con desprecio, pero con bastante olvido, con bastante postergación de las proyecciones reglamentarias de la actividad de la administración, hoy nos encontramos que realmente lo sustancial, lo definitivo, pasa mucho más por la proyección reglamentaria que por los alcances del acto individual. Y más aún, yo diría que, siguiendo de alguna manera los planteos de Cassese, el derecho administrativo hoy realmente se está configurando, y casi se debe configurar, como un derecho de la sociedad. Es decir, las regulaciones administrativas van conformando, van delineando un esquema social determinado que, por supuesto, es lo que corresponde en función de las apreciaciones constitucionales, llamémosla rápidamente, el pasaje del Estado liberal al Estado social de derecho, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos hoy? Básicamente una administración que puede ser prestacional o garante. Veamos la forma, cada uno tendrá su opinión y son estilos que se pueden manejar. Pero lo cierto, activa y responsable, no dije irresponsable, con plena responsabilidad en cuanto hace a la operatividad de esos derechos. Fíjense ustedes cómo hemos pasado rápidamente de una proyección del régimen administrativo reticente a una proyección amplia. Y esa proyección amplia no supone tampoco dejar de lado aspectos sustanciales del llamado principio de subsidiariedad. Lo que realmente estamos pensando en la necesidad de una concatenación de acción pública y acción privada. Y esto de nuevo nos lleva a planteos que están bastante alejados de aquellos con los cuales se configuró la dogmática tradicional. Más aún, yo le diría, incluso
con nuestra fuerte herencia francesa, condicionada por la concepción del servicio público, hoy realmente, por supuesto que el servicio público sigue siendo un instituto clave, pero ya estamos pensando en términos de fomento mucho más avanzados. ¿Por qué? Por el mismo principio de concatenación de acción pública y privada. Pero quizá lo más importante es que todo esto nos lleva a un replanteo del derecho administrativo en sus concepciones aisladas o autosuficientes para pensar el derecho administrativo en su relación con las políticas públicas. El derecho administrativo sin duda tiene que ser el plexo jurídico de las políticas públicas, pero generalmente se han manejado por carriles más que separados, yo diría totalmente diversos. Más aún, la doctrina administrativista siempre ha sido reticente a empalmes certeros con principios de ciencia de la administración y mucho más con todo aquello que hace aspecto de políticas públicas. Dicho de otra manera, no digo que fue una actitud de autosuficiencia, pero una actitud de alta reticencia en enfoques abiertos. Y frente a eso, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos el embate de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que, por supuesto, estuvo muy lejos de los planteos propios de nuestra dogmática, por razones obvias. Y la inteligencia artificial, de nuevo, es un gran revulsivo de todos esos esquemas que normalmente hemos manejado. Y yo digo revulsivo en el doble sentido, revulsivo en lo interno, en cuanto nos da armas que nos permiten manejarnos con mucha mayor soltura en todos los esquemas tradicionales del régimen administrativo, partiendo del procedimiento que cada uno quiere imaginar, pasando por contrataciones, por lo que fuere. Pero parte de esa proyección interna, en dos palabras, que nos habilita un esquema instrumental de mucha mayor precisión y por lo tanto un replanteo conceptual en la mayoría de los institutos que manejamos, pero por otro lado, la visión externa que todavía se hace más relevante. ¿Por qué? Porque evidentemente la inteligencia artificial, en cuanto va señalando rumbos distintos a los cuales nos hemos manejado tradicionalmente en el enfoque de derechos fundamentales, nos obliga a pensar seriamente en una regulación de sus alcances, de modo tal de no, iba a decir, de no exceder los límites que corresponden a la acción del Estado, pero a la vez proteger a los individuos de los alcances que pudieran tener una excesiva reticencia o restricción de la actividad pública al respecto. Y acá de nuevo volvemos a los orígenes. Acá vuelve a tomar mucha relevancia en esa síntesis que señalamos al principio, el carácter conservador del derecho administrativo. Es decir, nosotros partimos de la protección de los derechos individuales o en sentido amplio, frente a eventual exageración, a eventuales excesos de las potestades públicas. Y creo que en materia de regulación eso se nos manifiesta con total vigencia. Y cuando dije de exageración de la aplicación o el desarrollo de potestades públicas restrictivas, también acá tenemos que pensar en los alcances que pueden tener actividades privadas que excedan controles razonables en cuanto afecten derechos individuales. Dicho de otra manera, hoy hablamos de los derechos, de los neuroderechos, hoy hablamos de alcances que totalmente exceden los planteos en los cuales hemos mamado los derechos fundamentales tradicionales de primera generación y casi diría de segunda también. ¿Qué quiere decir en síntesis para no excederme demasiado en el tiempo? Hoy estamos ante un desafío mucho más grande, pero con una gran ventaja. Las últimas décadas nos han llevado a desafíos que hemos superado, mejor o peor, o dicho directamente, estamos navegando en medio de esos torbellinos, en medio de esa vorágine para la cual no hemos sido conformados. Pero lo que sí tenemos en claro es que tenemos que rescatar fundamentalmente la vigencia de los principios sustanciales que hacen a la personalidad humana, es decir, los derechos fundamentales. Y eso lo tenemos que hacer con un enfoque actualizado. Volviendo a referencias tradicionales, tenemos que tener cuidado en no quedar atados, no quedar limitados por concepciones jurídicas que correspondían a otra realidad. Tenemos que adecuarnos de manera tal de, insisto, vigencia de los principios, pero actualización de su enfoque. Simplemente quería, en pocas palabras, hacer significativa la relevancia que tiene el impacto de la inteligencia artificial en cuanto hace
por un lado, a las mejores posibilidades para un mejor desarrollo de la actividad de la administración o en general de la actividad del Estado en resguardo de derechos. Y por otro lado, hacia afuera, en cuanto a la regulación que se hace necesaria para evitar que que este instrumento, que en última instancia puede ser un arma de doble filo, no afecten tales principios. Simplemente esta pequeña introducción y ahora sí para poder escuchar a los que realmente saben del tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Siempre dejas la pelota puesta en un lugar donde abre el juego, permite que los jugadores hagan lo suyo. Y la verdad que es necesaria una mirada que parta del hombre para que no nos pierdamos en la tecnología, ¿no? Muchísimas gracias. Va a exponer en primer término la doctora Mariana Sánchez Caparrós. Mariana Sánchez Caparrós es doctora en ciencias jurídicas. Su tesis ha tratado sobre la discriminación algorítmica, por lo cual la pertinencia de escucharla en un webinar que avanza sobre la problemática de la regulación de la inteligencia artificial es mayúscula. Es magíster en Derecho Administrativo, es abogada, es subdirectora del ILAB, que es el Instituto de Investigaciones sobre el Laboratorio de Investigaciones de Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, se desempeña en la función judicial como secretaria letrada del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego. Mariana, 15 minutos para tu exposición, cuyo título es Inteligencia Artificial, Ética y Regulación, tendencias en materia de gobernanza y estrategias regulatorias. Un gusto escucharte. Gracias, Mariana. Bueno, muchísimas gracias, José, y muchas gracias a Hernán y a Analía por la invitación. Me encanta que tengamos en la ADA estos espacios para empezar a debatir los temas que se vienen. Comparto un poco, ya me puse el timer, así que voy a ir un poco rapidito porque el tiempo es tirano, pero la idea es dejar algunas ideas. Creo que tomando como disparador lo que decía Hernán, me parece a mí que hay algo muy interesante en lo que dijo Hernán digamos, de pensar la tecnología en algún punto, ¿no? Desde las ciencias humanas y desde los derechos humanos, en nuestro caso, que miramos siempre desde la perspectiva jurídica. Y hay algo que, digamos, más allá de después de qué estrategias de gobernanza de la IA, que es el tema de hoy, vamos a poder pensar o mi idea es dejar algunos disparadores de lo que se nos viene, por lo menos en Argentina. Para mí siempre es importante recalcar ante todas las cosas que la inteligencia artificial es la tecnología o el conjunto de técnicas y tecnologías, si se quiere, o el campo de investigación, si uno lo mira en sentido más amplio, más sociotécnico de la historia de la humanidad, ¿sí? A diferencia de otras tecnologías informáticas, la inteligencia artificial es, digamos, enteramente sociotécnica. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, no es solamente un fenómeno tecnológico, sino que es el resultado de un montón de decisiones humanas y de un montón de decisiones humanas que están insertas no solamente, no solo se insertan durante el ciclo de vida de la inteligencia artificial, es decir, cuando nosotros desarrollamos un sistema inteligente, sino que se insertan anteriormente a través de toda la información que queda embebida en los datos que son después el combustible de esos sistemas inteligentes, ¿sí? Y eso es importante porque para cualquier desarrollo justo y gobernanza ética de la inteligencia artificial, nosotros necesitamos siempre tener una mirada interdisciplinaria de esta tecnología. Y esto es como bidireccional. Por un lado, nos abre la puerta quizás a los que venimos del campo de las ciencias jurídicas a verdaderamente pelear por tener parte en la mesa de la inteligencia artificial, no solamente a nivel de lo que es la regulación, sino verdaderamente lo que es el diseño de estas herramientas, que es algo que nosotros hacemos mucho en el laboratorio, diseñar sistemas inteligentes en equipos interdisciplinarios. Y por otro lado, también a nosotros nos obliga a empezar a pensar que cuando dialogamos en el contexto quizás de un poder legislativo acerca de cómo vamos a abordar la regulación de la inteligencia artificial, nosotros no podemos avanzar en esa regulación sin participación también de esa pata interdisciplinaria que es la parte técnica, ¿no? Entonces,
tenemos un desafío del diálogo interdisciplinario que creo que es algo que por ahí a veces no lo tenemos tan incorporado y a veces no es tan fácil porque el lenguaje es distinto, porque los términos nos hacen que no podamos entender muy bien de lo que está hablando el otro, pero creo que eso es clave, digamos, de cara a la inteligencia artificial, el pensar en la interdisciplina por diseño y por defecto. eh, Porque verdaderamente esto no es una innovación técnica, sino que es un fenómeno que va a moldear las relaciones sociales de acá en adelante hacia el futuro, y va, digamos, a probablemente, digamos, sin los controles suficientes, puede venir a reproducir, ¿no?, ciertas estructuras de poder que están embebidas en esos datos con los cuales se entrenan los sistemas, y también eventualmente con diseños incorrectos o defectuosos puede afectar sin dudas los derechos fundamentales de las personas. En ese marco, cuando se aborda lo relativo a la gobernanza de la inteligencia artificial, siempre esta lógica de pensar en por qué necesitamos gobernar la inteligencia artificial viene de la mano de tener en cuenta de que ya no hay dudas, porque hay mucho recorrido en esto, de que los sistemas inteligentes cuando tienen diseños defectuosos o quizás tienen un buen diseño, pero sin contemplar la realidad social en la que se va a insertar ese sistema, los sistemas inteligentes pueden producir impactos negativos en los derechos humanos, ¿sí? Más allá de tener un costado súper luminoso que por ahí hoy no lo vamos a poder abordar, pero sí tienen, digamos, un riesgo de impacto en derechos bastante importante, no todos los sistemas, pero muchos de ellos, y en ese marco empieza a aparecer un poco la idea de la gobernanza. Esto simplemente para el que le interese profundizar, hay un repositorio del MIT que nuclea un poco como una base de datos. Si lo googlean repositorio del MIT les va a salir, digamos, un poco nuclea y estandariza y ordena en distintas taxonomías los riesgos asociados al uso o al despliegue de sistemas inteligentes, ¿sí? Para el abordaje de lo que son los riesgos de la inteligencia artificial aparece el concepto de gobernanza de la inteligencia artificial, que en derecho administrativo lo hemos discutido un montón. Bueno, una vez más reaparece el fenómeno de la gobernanza de cara a lo que es la regulación en sentido amplio de la inteligencia artificial, ¿no? Porque la gobernanza nos permite pensar la regulación desde la perspectiva de las normas blandas, que son todo lo que es normas éticas, y el hard law, ¿sí? Las normas duras donde, digamos, en fenómenos como el de la inteligencia artificial, que son también de evolución constante y también donde hay muchos cambios a velocidad, todo lo que es convivencia de normativas duras con blandas es muy útil para poder justamente tener una adecuada gobernanza de estos sistemas. Y esto implica pensar no solamente en leyes en sentido estricto, sino verdaderamente tener en cuenta que más allá de la ley dura, nosotros tenemos un montón de regulaciones, ¿sí?, que nos pueden servir para poder gobernar la inteligencia artificial y para poder diseñar, desarrollar y desplegar sistemas respetuosos de los derechos humanos o usar los sistemas que se nos son dados, porque a veces nosotros no participamos de ese diseño ni desarrollo, pero tenemos una licencia de ChatGPT, y cómo podemos nosotros hacer un uso respetuoso de los derechos humanos de estas tecnologías. Entonces, la gobernanza a mí me parece que es más interesante que hablar del concepto de regulación, porque nos permite el abordaje de múltiples situaciones en las que aparece la inteligencia artificial metida en esa situación, ¿no? La inteligencia artificial es un fenómeno muy raro porque es como parecía la electricidad en algún punto, ¿sí? Empieza como a estar, a permear en todos los lugares y a estar embebida en un montón de softwares, ¿sí? Sin que nosotros ni siquiera nos estemos dando cuenta de que estamos usando inteligencia artificial. El ejemplo quizás un poco más claro de esto es lo que viene pasando en la justicia desde el año pasado hasta ahora, en Argentina, donde muchos poderes judiciales tomaron la iniciativa de empezar a dictar normativa de soft law para empezar a gobernar el uso de sistemas inteligentes hacia el interior de sus organizaciones, porque casi todos los operadores judiciales de alguna manera u otra usan ChatGPT, Gemini Grok, cualquiera de estas herramientas. Entonces empezamos a pensar la gobernanza desde el usuario con directrices para un uso responsable, y eso también tiene que ver con proteger los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales. Así que me parece a mí que el fenómeno de la gobernanza o el concepto de gobernanza es bastante interesante porque nos permite el abordaje de la parte ética, que creo que hay mucha respuesta ahí, ¿sí? La ética de la inteligencia artificial es un campo, quizás para el que no está tan presente, o no tiene quizás tanta presencia en estos temas, es un campo que viene estudiando hace un tiempo ya,
digamos, lo que es la inteligencia artificial y eventualmente qué pautas, ¿sí? podemos tomar para guiar la conducta de aquellas personas que son parte de los equipos, ¿sí? que diseñan, desarrollan y despliegan sistemas inteligentes. Es un campo que es muy nutrido y que dio lugar en los últimos 5 años a más de 300 documentos, digamos, donde hay distintos tipos de guías éticas orientadas al sector público, al sector privado, a empresas pequeñas, a grandes empresas, ¿sí? que buscan un poco fijar estas pautas para el uso responsable y tuitivo de los derechos, ¿sí? A veces la única crítica que yo tengo para la ética de la IA es que se olvida que hay derechos fundamentales y es como que a veces pareciera que, que en algunas cosas se inventa la pólvora, cuando en realidad el principio de equidad en la ética de la IA tiene respaldo en los tratados de derechos humanos, donde tenemos el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Para nosotros en países como Latinoamérica, esto es un gran aliciente para pensar que quizás tenemos que pensar si necesitamos una ley para regular la IA como una tecnología y una ley general, cuando quizás nosotros tenemos un montón de tratados de derechos humanos donde hay mucha respuesta, digamos, cuando buscamos cómo y dónde proteger los derechos, ¿no? La ética de la inteligencia artificial se apalanca bastante en estos derechos fundamentales, aunque no los nombra. A nivel de ética, solamente también para que lo tengan presente quien quiere indagar un poquito más, hay dos grandes documentos que para mí son de referencia, por lo menos para nuestro país, porque estamos adheridos. Uno es la recomendación, las recomendaciones para la ética de la inteligencia artificial de UNESCO, que tiene la adhesión de más de 194 países. Es un documento 2021. Y por otro lado, el documento de OCDE de 2019, que está revisado en 2024, que tiene la adhesión de 47 países, entre ellos la Argentina, también, digamos, brinda algunas pautas y creo que son los documentos con más consenso que existen hasta el momento. Paralelo a esto, y también dentro del fenómeno de la gobernanza, empieza a aparecer la idea de la regulación, ¿sí? Bueno, quizás cuando nos queremos mover de ese mundo del soft law, que quizás es un mundo en el cual las directrices no son de aplicación obligatoria, hay mucha cuestión de voluntad, de educación, empezamos a migrar a un paradigma de lo que es la regulación dura. Y acá hay un trabajo súper interesante que lo hizo un amigo además, es un profesor colombiano, se llama Juan David, que es un profesor de Colombia, que es un trabajo sobre los enfoques regulatorios, ¿no? que se pueden seleccionar cuando queremos regular la inteligencia artificial, ¿sí? Generalmente los enfoques conviven, ¿sí? Hay enfoques que están quizás basados en principios, otros en estándares, otros en modelos de sandbox experimentales, ¿sí? Quizás un poco, si uno mira, podríamos hablar de que hay algunas normas en Estados Unidos que van hacia un enfoque de impacto en derechos, en el uso de la inteligencia artificial, y después tenemos la Unión Europea, ahí bueno, Gabriele va a ir un poquito sobre esto seguramente con más conocimiento que yo, que quizás la Unión Europea, más allá del enfoque basado en riesgo, convive en esa norma, en el reglamento europeo, alguna lógica de enfoque basado en estándares y en búsqueda de modelos experimentales a través de sandbox, ¿no? regulatorios que permitan a las empresas hacer un testeo del impacto que tienen las normas, ¿no? en el desarrollo de los sistemas inteligentes. Pero lo interesante para mí de esto, de este documento de UNESCO, es empezar a mirar que nosotros no tenemos una lógica binaria cuando pensamos en la regulación de la inteligencia artificial, de pensar si vamos a regular como la Unión Europea o como los Estados Unidos, sino que quizás pensar que en realidad hay múltiples enfoques y que nosotros deberíamos empezar a explorar esos enfoques, entenderlos y eventualmente ver qué es lo que es más adecuado para nuestro país, dadas nuestras condiciones sociopolíticas, socioeconómicas, ¿sí? y fundamentalmente culturales, y también de necesidades que tenemos de cara a poder empezar a incorporar la inteligencia artificial como una herramienta que nos permita, digamos, generar más riqueza en nuestro país, ¿no? Los países latinoamericanos tenemos un desafío también muy grande de regular sin frenar la innovación. Con eso spoileo un poco lo que viene porque ya me voy a quedar sin tiempo, pero básicamente si uno mira, tengan en cuenta que, digamos, China, Estados Unidos y Europa son los países que quizás están tomando un poco más la delantera, no solo a nivel de regulación, sino también a nivel de los planes estratégicos.
digamos, para implementación de inteligencia, para desarrollo de sistemas inteligentes, ¿sí? Marcos éticos. Digamos, Estados Unidos acaba de lanzar su plan estratégico, China lanzó el suyo. China, con posterior a eso, acaba de proponer un borrador de marco ético para el desarrollo de sistemas inteligentes que vale la pena mirar, ¿sí? Se los dejo también a modo de información. Y sí, por ahí pensar qué nos pasa en Argentina. Yo no quería irme sin hacer una pasadita por esto. Nosotros en Argentina hoy no tenemos un plan estratégico que determine cuál es nuestra visión para la inteligencia artificial para los próximos 5 o 10 años. Tenemos sí mucha adhesión a normativa de soft law, entre ellas la normativa de OCDE, de UNESCO. Tenemos muchos proyectos dando vueltas en el Congreso, muy inconexos entre sí, que, insisto, no se enmarcan en ninguna estrategia que diga cuáles son las metas, los objetivos que tiene Argentina de cara a la incorporación de inteligencia artificial como palanca para el crecimiento del país. Y bueno, creo que el desafío fundamentalmente para la Argentina, en este último minutito y medio que me queda, creo que es pensar en que nosotros no podemos empezar a pensar en una regulación sin un plan estratégico de ella, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer en nuestro país con la inteligencia artificial? Y después, por otro lado, creo que hay un desafío también de ponernos a estudiar con sinceridad, no copiando y pegando lo que hacen otros, sino verdaderamente mirar qué formas de regular tenemos nosotros la inteligencia artificial, porque si bien el reglamento europeo es una muy buena norma, no es la única manera de regular, también hay alguna posibilidad de pensar en normativas de uso sectorial, ¿sí? Quizás también en la adaptación de la normativa que ya tenemos vigente, tenemos que actualizar nuestra norma de protección de datos personales, los regímenes de responsabilidad, ¿sí? Creo que hay una cuestión también de pensar que si el desafío de regular en términos generales una única norma de inteligencia artificial, por ahí para nosotros puede ser una mochila muy grande porque tenemos otros desafíos políticos, institucionales hoy que hacen que ponerse a pensar en esto a veces parezca un poco un chiste. Creo que sí tenemos una puerta de entrada para pensar en términos de un plan estratégico y de quizás el ayornamiento de mucha normativa muy buena que tenemos en Argentina, en la cual nosotros incorporamos esa mirada de la IA. Por ahí quizás no necesitamos ir a una norma general que regule la inteligencia artificial, ¿sí? Así que yo lo dejo solamente como inquietud para estar justo en tiempo de mis 15 minutos. Y bueno, nada, les agradezco muchísimo el espacio, creo que hay para charlar un montón de temas, pero bueno, que seguramente Analía, José y Hernán nos vamos a volver a encontrar para seguir conversando. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Excelente, muy clara, muy sistemática. La verdad, te agradezco muchísimo, Mariana, y además picante, porque has dejado algunas cosas sí, ciertamente para discutir, que el modelo de gobernanza es superior preferirse el modelo de gobernanza al de regulación, rescatar la multiplicidad de enfoques regulatorios conforme los condicionantes, ¿no? Desde esta perspectiva del sur en la que nos encontramos. Eh, Me pareció muy interesante que dejes señalado en el fondo, en tu concepto, en el primer concepto de inteligencia artificial, que son respuestas, son decisiones humanas, porque casualmente hay aquí todo un ámbito para pensar, ¿no? Todo el problema, por ejemplo, de las armas letales que no requieren una decisión humana final y que ya están siendo utilizadas a través de drones en los campos de guerra. O sea, se está matando gente por decisiones de la inteligencia artificial sin una mirada humana final. O sea, me parece que hay cosas muy interesantes que efectivamente vamos a tener que dar una segunda actividad cuando tengas más tiempo y podamos quedarnos todos a discutir. Bueno, muchas gracias. Pasamos ahora al doctor Gabriel Bestri, de España. El doctor Bestri es obviamente doctor en Derecho y Ciencias Políticas y es profesor de Derecho Administrativo. Es miembro del grupo de investigación de Administraciones Públicas, Libertades Públicas y Políticas Sectoriales de la Universidad de Cádiz y del Grupo de Investigación Estado, Administración Pública y Nuevas Tecnologías de la Universidad do Vale do Rio dos Sinos. Ha fundado y es el actual director del Observatorio Sector Público e Inteligencia Artificial, adscripto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz,
y en definitiva se encarga también de la indexación y difusión de la revista española de la Transparencia y es miembro del consejo editorial de la revista European Review of Digital Administration and Law. El profesor Bestri ha propuesto como título de su intervención hacia un delegado de protección algorítmica, un DPA, gobernando la IA en el sector público como subtítulo. Doctor Gabriele, un gusto poder escucharlo y recibirlo en esta virtual casa de la ADA y la virtual casa del Instituto del Centro Interamericano de Investigaciones. Muchas gracias. Por favor, José Luis, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a todos ustedes. El agradecido soy yo, porque me gusta mucho colaborar. He colaborado ya con Hernán, así que Hernán, muchísimas gracias. Analia, también muchísimas gracias. Permitirme también darle un agradecimiento especial y un abrazo virtual también a Nacho, que él está allí. Siempre nos une, no solo la pasión por el derecho, que finalmente es la que nos une a todos los que estamos aquí, o esto espero que así sea, sino que también Nacho es socio de los Observatorios Sector Público de Inteligencia Artificial que tengo el honor de dirigir, así como otros compañeros que he visto por aquí. Ya veo que somos 52 personas. Seguro que me ha quedado alguien que no cito, pero he visto, por ejemplo, a Gianfranco desde Perú, que también está. Así que muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por la invitación. Os emplazaría a ver si es posible hacer también algún tipo de encuentro de forma presencial, porque esto del online está muy bien, la verdad que está muy bien, pero el presencial es otra cosa. O sea, nos vemos, ¿no? Muchas veces, perdóname que lo diga así, también un poco para romper el hielo, las fotos de perfil que tenemos en redes sociales luego muchas veces no corresponden a los que de verdad somos, ¿no? Así que si nos vemos en persona, en fin, pues ya nos conocemos. Bien, fuera de broma, pues de verdad, muchísimas gracias. Miren, a mí cuando me llama Nacho, me dice, oye, ¿de qué quieres hablar? Y digo, pues mira, dime tú. Dice, no, dímelo tú. Y al final me decanté por algo que yo no sé si os va a interesar o no, si lo vais a entender como algo totalmente descabellado y que alguien se vaya de aquí y diga, pues este señor ha venido aquí a hablar de estas cosas y no me he enterado de nada. Pues mire, no importa. Lo digo por una razón muy concreta. Yo voy efectivamente a hablar de algo que, bueno, me acabo de inventar. Bueno, me lo inventé hace un tiempo, que es el delegado de protección algorítmica. Es verdad, sé que es así, que ya se está hablando de lo que es el CAIO, ¿no? Se le dice el Chief Officer, Artificial Intelligence Officer. Bueno, pues yo me he ido al español, aunque estáis notando que yo no soy de España, yo soy italiano. Pero bueno, pues no importa. Es decir, yo me he ido a lo fácil, me he ido al delegado de protección algorítmica. Y de esto estuve hablando en un congreso en el año 2020. Todavía no teníamos ni el ChatGPT, para nada. Y recuerdo tener a mi lado a mi querido amigo, a Jesús Jiménez, actual director del Consejo de Transparencia de Andalucía, que cuando terminó la charla me dijo, tú estás loco completamente. Dice, ¿cómo vienes aquí a hablar de estas cuestiones? Y bueno, pues yo en ese momento era más joven que ahora y me callé, pero fíjense que hace 3 o 4 días puse en LinkedIn una publicación precisamente sobre el delegado de protección algorítmica. Y según las estadísticas de LinkedIn, ha tenido bastante éxito. Me han comentado que esto es algo ya real. Así que digo, mira, fenomenal. Voy a hablarle de estas cuestiones. ¿Quién es el delegado de protección algorítmica? Es una figura independiente. Es decir, es algo que nosotros, sobre todo al hilo de lo que acaba de comentar Mariana, que nos ha dado un enfoque general sobre inteligencia artificial, especialmente aplicada al sector público, yo creo que sí ya ha llegado el momento, y evidentemente soy también romántico en esto, y lo reconozco, de plantear un sector público distinto. No solo y exclusivamente un sector público que incluya, que implemente, ya es así, inteligencia artificial, sistemas de automatización de la actividad administrativa. Ya sabemos que se está haciendo un buen trabajo, se puede mejorar, pero ya contamos con organizaciones públicas que incluyen inteligencia artificial. Pero fíjense que no tenemos con nadie que pueda ejercer algún tipo de control.
Yo me encuentro a diario con entidades públicas, especialmente municipios, donde han implementado sistemas o usan sistemas como el ChatGPT, el Gemini, el Perplexity y un largo listado de etcétera, pero que nadie controla. Entonces me pregunto, y os pregunto, cuál podría ser la figura que de alguna forma vaya ejerciendo esta función. Y es allí donde yo creo que, como les decía, es la hora de implementar y de hablar seriamente de figuras específicas, entre otras cosas porque respondemos también, en parte obviamente, a uno de los supuestos problemas, que me imagino que será real, que está implementando la inteligencia artificial, que es la destrucción de puestos de trabajo. Por un lado se destruyen puestos de trabajo, por otro lado nos dicen que la inteligencia artificial creará nuevas figuras. El delegado de protección algorítmica puede ser una de estas nuevas figuras. Y además aquí creo que la mayoría de los que estamos presentes somos juristas, así que este es trabajo para nosotros. El delegado de protección algorítmica es y debería de ser, en la medida de lo posible, un jurista, como de hecho lo es ahora el delegado de protección de datos. Lo podéis comprobar. En la grandísima mayoría de los casos, el delegado de protección de datos es un jurista. ¿Por qué? Porque es el que conoce las normas, que sabe interpretar las normas. Lo ha señalado muy bien Mariana. El concepto de norma, cómo se regula, cómo se aplica, cómo se ejecuta la norma. Y esto lo hacemos los juristas. En este sentido, por lo tanto, yo creo que, como les decía, el delegado de protección algorítmica es una necesidad en todas las administraciones públicas, en todas las entidades. Es, como les decía, también una figura independiente que se encuentra evidentemente dentro de lo que son las distintas organizaciones públicas y que tiene un trabajo por delante enorme, que de alguna manera refleja lo que ha querido mencionar también Mariana, los pilares, en qué trabaja o en qué debería de trabajar, en mi opinión, el delegado de protección algorítmica. En primer lugar, en el cumplimiento de la legalidad. Hoy se utiliza también el compliance, entendiendo también el hecho de que tiene que hacer un control exhaustivo de los sistemas que están dentro de su propia organización de cara a los derechos fundamentales. Por lo tanto, esto es uno de los elementos principales. En segundo lugar, la transparencia. Yo creo que a esta altura ya casi se ha perdido el concepto de transparencia hacia lo que es más bien el concepto de explicabilidad de lo que hace el algoritmo. Cuando se empezó a hablar de inteligencia artificial, yo el primero, solo se hablaba de transparencia y queríamos que nos dieran el código fuente, que nos dieran todos los datos. Yo sigo pensando en parte que esto es necesario, pero también es verdad que quizá ahora la explicabilidad es más importante que la transparencia, ¿no? Y el delegado de protección algorítmica tiene que ocuparse también de la trazabilidad y la auditabilidad de los sistemas que se implantan dentro de su propia organización. Evidentemente tiene que controlar, en cuarto lugar diría, el riesgo de estos sistemas que implanta dentro de su propia organización. Lo he dicho, la explicabilidad y por lo tanto la contestabilidad. Muy pocas veces nos preguntamos si el empleado público, el funcionario que está utilizando sistema de inteligencia artificial es capaz, allí donde haya una incidencia con un ciudadano en la prestación de un servicio público, de darle una respuesta a este ciudadano. Lo más probable es que en este momento no tenga la formación ni la capacidad adecuada para poderle dar respuestas fehacientes al ciudadano cuando se ha tomado una decisión gracias a la intervención de la inteligencia artificial. Y desde luego tiene que ser una figura independiente. Por esta razón, ¿no? Casi a resumen de esta parte, de esta primera parte, tengo José Luis el minutero aquí al lado, me dice que tengo 6 minutos a disposición. ¿Cuáles son los perfiles, ¿no? Que yo creo que podrían optar a esta figura nueva? Tiene que tener conocimientos sólidos en materia de gobernanza de la inteligencia artificial en el ámbito del sector público. Atención, porque muchas veces hablamos de inteligencia artificial mezclando sector público y sector privado. No me refiero obviamente a la adquisición de sistemas de inteligencia artificial que en su gran mayoría se hacen dentro de lo que es el sector privado, aunque luego se ejecute en el sector público. Me refiero a que el sector público tiene peculiaridades únicas. No podemos mezclar
lo que es el sector público con el sector privado, ¿no? A pesar de que estas herramientas provienen casi en su mayoría desde el sector privado. Pero hay que hacer una adaptación de estas herramientas, inclusive normativas, a lo que es el ámbito del sector privado, ¿no? Tiene que tener conocimiento sobre lo que produce la inteligencia artificial. Sabemos que la inteligencia artificial en absoluto es inocua, está sesgada totalmente, en algunos casos voluntariamente, en otros casos involuntariamente, pero lo que sí está claro es que está sesgada. Y tenemos que reaccionar en el sector público, porque no podemos prestar un servicio público sesgado. Así que tenemos que tener conocimiento en materia de sesgo. Lo he dicho anteriormente y nosotros de hecho como observatorio acabamos de lanzar un curso que creemos fundamental, contratación pública. La administración pública en su mayoría no es capaz de contratar inteligencia artificial. No sabemos bien cómo hacer pliegos técnicos, pliegos administrativos. Allí debe de haber una intervención del delegado de protección algorítmica. Y luego, en última instancia, que me parece fundamental, y si entre nosotros todos somos investigadores, pero si alguien está haciendo algún tipo de trabajo, creo que es algo fundamental y que vale la pena investigar, el delegado de protección algorítmica tiene que tener capacidades para gestionar el cambio. Las administraciones públicas y los empleados no están acostumbrados casi en absoluto en el cambio. Y la inteligencia artificial le ha cambiado todas las reglas del juego. En este momento, la mayoría de los empleados públicos están alerta, pero sin saber reaccionar a lo que conlleva la inteligencia artificial. Tienen miedo a la inteligencia artificial por una razón muy sencilla. En la previa, José Luis comentaba la edad de sus hijos. Yo también tengo 2 hijos. Tengo a una niña de 6 y a un niño de 10. Ellos son nativos de la inteligencia artificial. Con todo el respeto por las edades que tenemos, nosotros desde luego no somos nativos de la inteligencia artificial, como la gran mayoría de los empleados públicos. Tenemos este rechazo por desconocimiento, por miedo. Por lo tanto, evidentemente hay que gestionar este rechazo al cambio y evidentemente al mismo tiempo yo creo que una persona que tiene conocimiento sobre lo que conlleva la inteligencia artificial, lo que puede hacer para bien y para mal la inteligencia artificial, evidentemente es el delegado de protección algorítmica que trabaja de forma independiente en el seno de su propia organización pública, ¿no? Muy brevemente, no por tiempo no puedo entrar en cada uno, pero si queremos algunas funciones más concretas, algunas ya las mencionamos. Yo creo que el delegado de protección algorítmica es el que tiene que hacer el inventario y la clasificación de los sistemas de inteligencia artificial. Lo ha mencionado Mariana. Nosotros tenemos desde hace más de un año Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial que va entrando en vigor paulatinamente. Hemos visto y todos conocemos los sistemas que están prohibidos, los de alto riesgo, etcétera, etcétera. Pero de momento os lo puedo asegurar, en la grandísima mayoría de los casos, las administraciones públicas contactan con nosotros para decirme, oye, el ChatGPT, tipo de sistema es? Preguntas básicas. Imaginemos cuando se van implementando sistemas más, digamos, complejos desde este punto de vista. Por lo tanto, el inventario es fundamental. Imagínense, estamos hablando de registros públicos de algoritmos. Atención, porque en España el Consejo de Transparencia Nacional ha cambiado sus criterios. Los códigos fuentes se consideran información pública. Esto significa que no es descabellado pensar que en los próximos meses los códigos fuentes estén publicados en el portal de transparencia. Ahora, para que todo esto fluya, alguien tiene que tener estos tipos de conocimiento. Y he citado, a grosso modo, algunas cuestiones. La evaluación del impacto de los algoritmos en la gobernanza. ¿Quién va a hacer una estrategia de inteligencia artificial en la organización pública? Porque aquí se está adquiriendo y comprando inteligencia artificial sin tener una estrategia. Podría ser muchos ejemplos, pero os voy a hacer uno que es el que se planteó hace un momento con los drones. Un ayuntamiento me llama y me comunica muy contentos que han adquirido unos drones y desde mi inocencia, que tienen inteligencia artificial además, y desde mi inocencia le pregunto, ¿qué hacéis? Dice, de momento nada, están en una caja porque nadie sabe ni dónde está el botón para encender el dron. Esto es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, hace falta evidentemente
una estrategia. Yo creo que esto todos lo sabemos, ¿no? No hay que olvidar también algunas normas que quizá no se han citado, pero quizá podemos modificar el enfoque, que no sea solo una regulación tradicional como la que nosotros entendemos, que además es muy por países, como bien ha dicho Mariana, sino no nos olvidemos, y cito nada más que una, la norma ISO 42001. Allí también hablamos de una norma internacional con criterios internacionales que nos pueden ayudar a gestionar la inteligencia artificial. Y de esto, evidentemente, el delegado de protección algorítmica es el que debería saber más. Problemas, financiación. Lo más probable es que las entidades públicas no tengan ni voluntad ni capacidad económica de crear una nueva figura. Pero yo quiero ser positivo y con esto termino. Minutero me acaba de avisar, porque fíjense, y esto sí me refiero a Europa, cuando se empezó a hablar de protección de datos, al fin y al cabo el delegado de protección de datos, ¿por qué existe? Porque existe una normativa. Cuando yo en el año 2020 hablaba del delegado de protección de datos, no teníamos el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Sin embargo, ahora sí lo tenemos. Tenemos aquella norma que generó el delegado de protección de datos, en el caso europeo, el Reglamento General de Protección de Datos. Hoy tenemos una norma que es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Por lo tanto, en mi humilde opinión, no es en absoluto descabellado pensar en la creación de una figura como puede ser el delegado de protección algorítmica. ¿Qué tenemos nosotros por delante? Muchos estamos trabajando en universidades y hacemos formación continua, formación general y ahora formación monográfica. Por lo tanto, tenemos que encender nuestras antenas y escuchar bien lo que hace falta en las organizaciones públicas, porque tenemos por delante unos meses, unos años, en lo que la formación siempre lo es, pero en esta materia va a ser extremadamente importante para crear los gestores públicos de la inteligencia artificial del mañana. En definitiva, los nuevos empleados públicos que a fecha de hoy no han entendido quizá todavía que van a ser analistas de datos. El funcionario público el día de mañana no va a ser el que pone un sello, sino va a ser un verdadero analista de datos. Y allí es donde la inteligencia artificial puede ser una herramienta que puede facilitar y sobre todo mejorar la prestación de los servicios públicos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy a vuestra disposición. Bueno, excelente, profesor Gabriel. Cuando exponías, antes de pasar una nota, quisiera simplemente poner, efectivamente, cuando hablabas de esta autoridad, de este delegado de protección algorítmica, recordé que hace casi 30 años conocí al profesor Winfried Hassemer, que fue juez del Tribunal Constitucional Federal Alemán, pero antes había sido comisionado de protección de datos del condado de Hessen. Ya no había ni el desarrollo tecnológico que estamos hablando ahora, ni la Internet había avanzado en los niveles que tenían, pero ya la protección de los datos como tarea fundamental de garantía de los derechos humanos estaba pensada como una de las funciones que el Estado tenía. Y la otra cuestión que también me hiciste pensar fue la creación que hicieron en Europa cuando se procede a incorporar el proceso, digamos, el esquema de servicios públicos y privados de interés general con las autoridades regulatorias independientes, ¿no? El esquema de autoridades regulatorias independientes que se fue dando en toda la Unión Europea. Y que me parece también, o sea, el derecho administrativo ya ha tenido ocasión de tener desafíos, como decía Hernán al principio, y de irlo superando pensando alguna estructura que pueda estar atenta a la problemática de derechos humanos que aquí se involucra. No, nada más que estas dos vinculaciones que me hicieron tu exposición que me pareció sumamente interesante. Muchísimas gracias, profesor, y seguramente después, si te quedas, va a haber una segunda rondita breve para que puedan aportarse algo entre unos y otros. Pasamos ahora a nuestro tercer expositor, que es el querido profesor José Ignacio Erce Maya, a quien le
podríamos decir Nacho, pero en Ok. este momento no corresponde. Nacho es cuando la cerveza está servida, el brindis es alegre y el vino a lo mejor también circule. Pero en este momento el doctor José Ignacio Erce es doctor en Derecho Administrativo, graduado en Derecho, obviamente, y Gobierno de Instituciones y Organismos Internacionales en el Centro Universitario Villanueva. Es poseedor de varios máster y programas formativos de posgrado. Ejerce la profesión a nivel individual y es profesor universitario en la Universidad del Rey Juan Carlos. El título de, y es habitual coordinador, gestor de este centro que dirige el profesor Celorio, que me ha comentado que ya han empezado un proceso de adopción internacional porque quiere ver si lo tiene como hijo postizo en Europa, para tener alguna vinculación afectiva más intensa todavía. Dicho esto, el tema de la ponencia de nuestro querido Nacho es la introducción de la inteligencia artificial en la administración a través de la contratación pública, el gobierno de la tecnología sin la abdicación de los derechos fundamentales. Nacho, tus 15 minutos que serán necesariamente advertidos. Muchísimas gracias, José Luis. Es un placer estar aquí. La verdad es que mis palabras son siempre, pues, no solo de agradecimiento, sino también de cariño. La verdad es que es un gusto verte a ti, José Luis, verte a ti, Analía, la señora presidenta de la asociación, además. Ver a Adriana, está por aquí. Está por ahí Luis Eduardo, por supuesto el doctor Hernán, que bueno, ya les contaré a ustedes y a todos vosotros en alguna conversación informal que hemos quemado algún que otro restaurante en Madrid. Y se ríe porque es cierto. O se ríe porque es cierto. Bueno, el tema que les traía hoy a colación quizá no sea tan ambicioso como el del profesor Gabriele hablando de una figura de nueva creación, pero creo que es de interés y creo que es importante abordarlo, porque creo que la tesis que les voy a plantear hoy es una tesis sencilla, pero es una tesis exigente. Y es que la inteligencia artificial en el sector público y en la administración pública entra por la puerta o por la vía de la contratación pública. Y por lo tanto, cuando hablamos de inteligencia artificial en la administración pública, hablamos sobre cómo compramos, cómo implantamos estos mecanismos de inteligencia artificial y cómo controlamos las soluciones de inteligencia artificial, donde está en juego el derecho fundamental o principio de buena administración y, por supuesto, la protección de los derechos fundamentales. Yo creo que no estamos ni ante una moda tecnológica, o sea, y tampoco estamos ante una moda doctrinal, sino que estamos, como bien han dicho los demás ponentes que nos han acompañado hoy, estamos ante un cambio estructural que obliga a traducir o a cambiar el idioma del tradicional mandato de servicio público, que como saben, pues se basa en principio de legalidad, deber de motivación, deber de transparencia, rendición de cuentas, eficiencia e igualdad, a un lenguaje algorítmico, a un lenguaje puramente informático, que además en aquellos sistemas de aprendizaje automático llegan a tener hasta vida propia, ¿no? Entonces, quiero plantear esta idea desde una convicción optimista y positiva. Y es que el derecho fundamental a la buena administración no frena la innovación, sino que la hace posible. O dicho de otra manera también, la innovación a través de la inteligencia artificial, si se hace adecuadamente en la administración pública, promueve o fomenta el derecho fundamental a una buena administración. Quien compra, diseña y opera inteligencia artificial con garantías, siendo poder público, puede ganar fiabilidad, puede ganar legitimidad y puede obtener mejores resultados. Claro que quien introduce sistemas de inteligencia artificial sin metodología, sin atención al derecho positivo o a la normativa, ya sea de soft law, ya sea de hard law o ya sea principios generales que sean de aplicación al mundo digital, pues evidentemente se multiplican riesgos, se aumenta la litigiosidad y por supuesto aparecen pues costes ocultos. Entonces, estas ideas las voy a plantear rápido. Voy a plantear 5 ideas fuerza, voy a plantear 5 ideas que son fuerza o que tenemos que tener en cuenta y a partir de ahí pues, nos sacaremos conclusiones. Incluso si me da tiempo, pues podríamos incluso plantear la existencia de un decálogo o si no decálogo, de una pequeña lista de aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando el poder público adquiere sistemas de inteligencia artificial. Lo primero de todo, o primera idea fuerza o primer planteamiento fuerza. ¿Qué es inteligencia artificial y qué no es inteligencia artificial en la administración pública? Cuando hablamos de actuaciones automatizadas, es cierto que hablamos de sistemas en los que se ejecutan actos íntegramente por medios electrónicos
sin que la herramienta de sin que la herramienta informática tenga vida propia. Es decir, oye, programamos un sistema para que ante una serie de datos o de informaciones o de órdenes produzca un resultado. Universidad pública, esto pasa en el día a día, por ejemplo, en España ya, universidad pública tiene un catálogo de sus alumnos y de sus estudiantes que han finalizado los estudios porque han cumplimentado la totalidad de créditos. Alumno solicita el certificado de estudios y un sistema automatizado verifica que el alumno tiene todos esos créditos universitarios y produce un título o un certificado, todo automáticamente. Claro, este sistema de automatización es idóneo para el ejercicio de potestades regladas, no así discrecionales, por supuesto, y por tareas de gran volumen, porque tiene una lógica estática. Hace lo que el código prevé. Sin embargo, y aquí es lo interesante, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de un mecanismo que aprende sobre los datos que se le aportan y que en su versión generativa, como ChatGPT o como Gemini, produce contenidos, como, por ejemplo, textos, a partir de modelos entrenados. Yo creo que entre ambos extremos hay un sistema que es muy interesante y que en el fondo yo creo que es el que va a tener vida propia en el mundo de la administración pública, que es la semiautomatización o que podemos llamar semiautomatización. La inteligencia artificial propone y el empleado público decide. Este encuadre o esta idea es fundamental porque condiciona, pues por supuesto, garantías en el procedimiento, un estándar de motivación y, por supuesto, el control que cabe exigir. De hecho, aquí algunos profesores españoles y han hablado mucho de lo que se ha llamado la reserva de humanidad, que creo que podemos llamarla regla de oro, ¿no? O sea, ninguna herramienta, ningún mecanismo electrónico puede desplazar la titularidad de la decisión del empleado público, la responsabilidad del titular del órgano administrativo que dicta el acto. La inteligencia artificial no suple un órgano, sino que lo asiste. Y por lo tanto, la persona que está operando con una herramienta de inteligencia artificial, y me es indiferente que sea oficial como oficiosa, es decir, que un funcionario público se descargue un chat GPT y lo utilice para su día a día, lo cual tiene muchísimos problemas de protección de datos, de ciberseguridad, tiene muchísimos problemas, pero puede pasar. Lo que quiero decir es que aunque se esté operando con inteligencia artificial, el titular del órgano administrativo que dicta el acto con efectos jurídicos frente a terceros mantiene responsabilidad ética y responsabilidad jurídica en cuanto al resultado. Entonces, ¿qué es fundamental? Pues fijar puntos de control humano, dejar traza de la revisión y explicar si la resolución sigue o se aparta de una recomendación algorítmica. Bien, después de esta idea, un último matiz, y es que el Reglamento de Inteligencia Artificial europeo en el fondo hace referencia a que una inteligencia artificial es aquella que emula o imita o suple que emula el conocimiento humano, el razonamiento humano. Bien, segunda idea fuerza, vinculada a oportunidades concretas, y aquí es donde ya pongo el foco en contratación pública. Cuando utilizamos herramientas de inteligencia artificial en el ámbito de la contratación pública, por ejemplo, y digo, pero lo hago para enlazar, ¿no? Cómo aporta desde un punto de vista sectorial la inteligencia artificial y luego cómo se compra, ¿no? Pero no quiero saltar entre 36 sectores, por eso aquí hablo de contratación pública, ¿no? Por ejemplo, en contratación pública una inteligencia artificial puede redactarnos pliegos, puede anticipar necesidades de compra, imagínense lo importante que es esto en un hospital, puede verificar documentación repetitiva, detectar irregularidades o patrones de conductas colusorias, incluso evaluar ofertas, cuando hablamos de contratación pública, o planificar adquisiciones. Incluso puede ayudar a la preparación de requerimientos de subsanación o comunicaciones con licitadores. Quiero decir, puede ayudar un montón. Más integridad, competencia efectiva y mejor uso de fondos públicos, siempre y cuando haya supervisión humana. Pero bien, aquí, aparte de decir lo interesante y lo importante que puede ser la inteligencia artificial en el ámbito de la contratación, aquí vamos a la siguiente idea interesante. Y es que la inteligencia artificial entra en la administración por la contratación. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene medios tecnológicos suficientes para investigar en el mundo de la inteligencia artificial y crear soluciones propias, salvo contadas excepciones, y sobre todo a pequeña escala. Por lo tanto, la administración no puede desarrollar, digamos, la inteligencia artificial in-house, sino que la contratación pública y la compra pública es la herramienta habitual, necesaria, prácticamente inevitable para su incorporación, salvo que un presidente compre el 10% de una tecnológica, como ha pasado hace poco, ¿no? Ahí a lo mejor ya planteamos otras cosas, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Que los pliegos y los contratos públicos se convierten o pueden convertirse en palancas de ética pública. Oye, o bien destrozar los derechos fundamentales, pero ese no es el caso, no queremos que sea el caso. Por lo tanto, cuando utilizamos
mecanismos contractuales para adquirir inteligencia artificial, si lo hacemos bien, se convierten en palancas de ética pública. ¿Por qué? Porque en la documentación técnica y en los pliegos garantizamos o podemos garantizar el acceso auditado a la lógica del sistema de inteligencia artificial, establecer cláusulas que protejan la calidad de los datos y su integridad, que eviten la aparición o permitan controlar los sesgos inherentes a los modelos de inteligencia artificial, incluso deje un registro que permite reconstruir lo sucedido en cada actuación de inteligencia artificial en la que participa un empleado público y en la que la inteligencia artificial asesora. Y claro, pues bueno, estas son ideas positivas, pero no debemos de olvidar, y de ahí que el título hable de que la tecnología o que la gobernanza, pues no necesariamente tiene que ir vinculada a la vulneración de derechos fundamentales cuando hablamos de IA, porque hay mucho miedo al respecto, y es que hay que reconocer una realidad, y es que la inteligencia artificial, pues tensiona derechos fundamentales. Oye, pues los sesgos algorítmicos tensionan la igualdad y no discriminación. La cantidad ingente de datos que utilizan los sistemas de inteligencia artificial pueden poner en entredicho la privacidad. Por supuesto, un algoritmo de caja negra que no sabemos cómo razona, pues rompe con el deber de motivación. Y por supuesto, ni contar con la seguridad jurídica. Si la herramienta a la que hemos entrenado o la herramienta que está utilizando la administración, pues no sabemos sobre qué normas está apoyando, ¿no? Es decir, en fin, claro que tiene riesgos. Pero bueno, al final, pues hay un montón de documentos y sobre todo internacionales, incluso proyectos de ley, anteproyectos de ley ya en España, incluso alguna ley autonómica, que ya hace referencia a que, oye, bueno, si respetamos principios como proporcionalidad, transparencia, explicabilidad, no discriminación, no responsabilidad, establecemos un estándar que nos permite pensar, bueno, la administración pública cuando lo utiliza IA, oye, puede ser peligrosa o puede cometer errores, pero cuidado, puede funcionar bien si entrenamos bien los sistemas de inteligencia artificial y podemos explicar cómo funcionan en términos jurídicamente relevantes. Y de aquí ya algunas ideas pues ya más concretas, ¿no? Y que creo que son aportaciones que yo creo que nos tenemos que grabar, siempre y cuando les parezcan interesantes. Porque al final, como esto es un mundo vivo, lo que yo diga mañana puede dejar de valer si el sistema de inteligencia artificial ha cambiado o el derecho positivo establece unas previsiones distintas, porque todavía esto es un derecho muy incipiente. Tenemos muchísimas herramientas de soft law. A mí me encanta una, las directrices éticas de una inteligencia artificial fiable de la Comisión Europea, que es maravillosa. Tenemos ya avances en el derecho positivo, pero esto está vivo, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante que nos planteáramos varias cosas cuando compramos inteligencia artificial. Y aquí en estos 2, 3 minutitos que me quedan intento plantearlas. Lo primero de todo, tenemos que pensar, ¿vamos a utilizar inteligencia artificial cuando vamos a comprar y vamos a planificar la compra o la adquisición de ella? Tenemos que pensar, ¿vamos a utilizar la solución de IA en un ámbito de interés público? Si estamos hablando de un ámbito de interés público sometido a escrutinio público o a un sector muy regulado, tenemos que tener en cuenta que con mayor intensidad tendremos que analizar la ética y el funcionamiento del sistema. Los datos que va a utilizar la inteligencia artificial que el sector público quiere adquirir va a manejar información sensible. Cuidado, cuanto más sensibles sean los datos que vaya a manejar, mucho más cuidado hay que tener con la protección de los datos. ¿Hay seguridad en el caso de que los datos se encuentren en un proveedor externo? Es decir, si queremos tener un sistema de inteligencia artificial, pues tenemos un proveedor en China o tenemos un proveedor en Alemania. Vamos a ver, ¿qué pasa con los datos? ¿Tenemos seguridad sobre esto? ¿Esos datos están en peligro? ¿No lo están? Por supuesto, ¿es necesario que comprendamos en detalle cómo se están procesando los datos? Esto, cuidado, cuando hablamos de lo que serían, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial de alto riesgo del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, o incluso de alto riesgo para la seguridad, como las de uso médico, es fundamental conocer cómo razonan. Y por supuesto, oye, ¿es necesario que las actuaciones de la IA sean validadas por un ser humano? Y luego, más allá de estas preguntas, que algunas de ellas pueden encontrarlas en las recomendaciones del Foro Económico Mundial para la compra de inteligencia artificial, pues yo creo que también tenemos que pensar desde el punto de vista de derecho positivo, cuando hacemos la arquitectura del contrato y de los pliegos, pues tenemos que pensar pues, un montón de cosas también y son importantes. Oye, ¿qué procedimiento de adjudicación utilizamos? Es importante no utilizar procedimientos que prescriban una única solución específica, sino que describan problemas y oportunidades. ¿Para qué? Para que el licitador tenga un margen suficiente para proponer soluciones. Hay que definir con muchísima claridad el beneficio público de recurrir a la inteligencia artificial y evaluar sus riesgos. Hay que acreditar la necesidad de utilizar una inteligencia artificial. La adquisición de la inteligencia artificial ha de ser coherente tanto con la planificación estratégica como la realidad estructural de la administración que compra.
¿De qué me sirve comprar una inteligencia artificial en un municipio cuando el municipio todavía no tienen 2 ordenadores porque es un municipio pequeño y tarda 5 minutos en arrancar, ¿no? Que debe de incorporarse con claridad en estos sistemas de inteligencia artificial las normas y códigos relevantes de aplicación para garantizar el cumplimiento de la regulación. No nos vamos a grandes normas sobre inteligencia artificial. Tiene que respetar lo dicho en la Ley de Procedimiento Administrativo Común y en la Constitución. En fin, más ideas, y me queda menos de un minutito. Por supuesto, el equipo responsable de adquirir las herramientas de inteligencia artificial debe ser multidisciplinar, compuesto por juristas técnicos y especialistas en la materia sobre la que va a versar la aplicación informática. Y por supuesto, debe de garantizarse transparencia y rendición de cuentas para generar confianza pública. De tal manera, oye, que haya un proceso, de tal manera que los propios pliegos prevean la existencia de un procedimiento que permite establecer una colaboración permanente entre la administración pública que va a adquirir el sistema de inteligencia artificial y el proveedor de inteligencia artificial. Y luego, ya por último, para garantizar una real libre concurrencia, la administración debe de facilitar las condiciones para que se produzca una verdadera competición entre licitadores en igualdad de condiciones. De tal manera que, para ello, las soluciones tienen que ser interoperables en términos de licencia abierta, porque de nada me sirve licitar y que en la licitación de inteligencia artificial me encuentre con lo que se llama un contrato cautivo. Es decir, que durante 5 años estoy utilizando una solución de inteligencia artificial y ni mis funcionarios ni mis equipos informáticos sean capaces de soportar el cambio de herramienta, porque entonces ya nos hemos cargado el principio de libre concurrencia. Por lo tanto, y yo creo que en 10 segundos, a modo de cierre, 2 ideas o 3. Que la inteligencia artificial puede mejorar la calidad de las decisiones y hacer más comprensibles las resoluciones, pero la última palabra es siempre humana. Lo que quiere decir es que las motivaciones han de ser reforzadas cuando intervenga inteligencia artificial. Y la tercera idea, ninguna garantía de eficiencia justifica reducir el derecho de defensa, de participación o control judicial. Buena administración significa que el ciudadano entiende la decisión adoptada y que por lo tanto puede discutirla. Por lo tanto, la adquisición de sistemas de inteligencia artificial por parte de los poderes públicos, realidad inevitable a día de hoy, ha de ser coherente con los derechos fundamentales, con los textos constitucionales y con el derecho fundamental a una buena administración. Muchas gracias. Muy bien. Excelente, doctor José Ignacio Erce Massa. La verdad, un gustazo. Mucha cosa queda ahí, ¿no? También eh, me quedaba pensando cómo hacer para, cómo hacer efectivo ese derecho de control del algoritmo, de control del procedimiento, del control del uso de esa tecnología. ¿Puede el ciudadano común, el hombre de a pie, el jubilado, el trabajador, el empleado público, el peticionario de un subsidio al cual la decisión viene procesada a través de aplicaciones con inteligencia artificial, cómo asume los costos de conseguir un experto que se haga cargo de discutir la corrección, ¿no? de ese dispositivo tecnológico? Porque, bueno, aquí nos abre también a otros problemas propios del derecho administrativo, ¿no? El procedimiento administrativo, la gratuidad del procedimiento, la orientación como derecho fundamental de buena administración a no encarecer la gestión, bueno, muchas cosas, la verdad interesantísimo. Yo creo que ahora es el muy buen momento para que Analía Antic, la señora Analía Antic, que es presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, es doctora en Derecho, es la directora de la Maestría de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es miembro también del ISLAB y entre otras muchas actividades y antecedentes, tome la posta de explicarnos su perspectiva sobre la cuestión y eventualmente, si luego quieres Nacho y si luego quieres Hernán, un par de minutos como para una segunda vuelta. Pero en principio, Analía, un gusto escucharte. Bueno, gracias José, buenas tardes, ¿cómo les va a todos, a todas? Placer enorme de poder hacer esta actividad conjunta con el Centro Iberoamericano de Estudios
en Derecho Público y Tecnología, verlo a Hernán, que hace un montón que no nos vemos ni siquiera a través del vidrio, a Nachito, haber compartido con Mariana y con Gabriele. La verdad que está bueno que pongamos estos temas sobre la mesa. No quiero dejar de saludar a Ingar, que la veo por ahí sin video, pero la estoy viendo, que nos acompaña siempre, nuestra presidente permanente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Y decía que está muy bueno que estos temas, que son los temas, y no es el tema del futuro. Yo diría en la cuestión tecnológica, no la quiero dejar solamente en la IA. Cada vez que uno se pone a revisar estos temas y investigamos, José nombró al ISLAB, que es un laboratorio de innovación sostenible que tenemos en la UNR, que se creó en el marco de un proyecto de investigación y después se creó un laboratorio para pensar un poquito fuera de las coyunturas sobre estas cuestiones que tienen que ver ya con nuestra vida cotidiana, porque todos nosotros usamos tecnología todo el tiempo, los nativos digitales y los no nativos, y la realidad nos dice que el derecho se tiene que meter acá. No podemos quedarnos afuera, y fundamentalmente el derecho administrativo se tiene que meter acá porque es el derecho que de alguna manera tiene que aportar desde su visión, desde su mirada, alguna claridad, algún esfuerzo que no sea solo doctrinario, porque de alguna manera el derecho administrativo trasunta todo lo que pasa en el Estado y todo lo que pasa en la relación de las personas, ¿no? con los estados. Entonces se me ocurrió, lo estuve escuchando muy atentamente a todos, creo que todos coincidimos en la necesidad de que esto no se debe mirar desde un solo, de una sola lente, que es el derecho, ni siquiera del derecho administrativo, eso queda corto, sino que el fenómeno es interdisciplinar, no hay manera de abordar este tema que no sea de esa forma. El título de esta charla es Regulación de la Inteligencia Artificial y es muy difícil. Hablar de regulación y hablar de IA es casi algo bastante difícil de concretizar. Entonces, de alguna manera, eh, plantearles como primera cuestión que la regulación tradicional, como la tenemos pensada y como va generando en el contexto global discusiones entre más regulación o más innovación, estas regulaciones tradicionales parecieran ser que no son las adecuadas para este mundo tecnológico que cada vez ocupa más espacio en nuestras vidas y cada vez utilizamos más las herramientas. En algunos casos la usamos porque queremos para resolver algunas cuestiones o porque nos gusta usarlas, redes sociales, usamos los buscadores, las utilizamos para hacer compras en el e-commerce, etcétera, y a veces porque nos las imponen. Hay sistemas que debemos usar e impuestas, y entonces esas tecnologías las aprendemos a la fuerza, nos sentimos esclavos de esto, pero no podemos negar que forman parte de nuestra vida cotidiana y que de alguna manera todos los días nos ponen ante una situación novedosa. Todos los días tenemos alguna noticia respecto de algo que podemos llamar evolución o involución según cómo nos afecte, cómo nos impacte. Algunas cuestiones que son las que me quedé pensando mientras escuchaba a los profesores que me precedieron. Yo creo que no se puede hablar solamente de IA. La IA es una tecnología, y sobre todo en tiempos de IA-GEM, de IA generativa, que va unida a otras tecnologías. Es decir, en la vida no nos pasan solamente los fenómenos por la IA,
sino que hay otras tecnologías a las que el derecho debe de alguna manera convertirlas a esas tecnologías emergentes, esas tecnologías que aparecen todos los días y generan algún impacto disruptivo, las tiene que convertir el derecho, y para eso estamos, en tecnologías sostenibles e inclusivas. Es decir, las tenemos que meter en un marco para la vida, ¿verdad? Un marco para vaciarlas o tratar de disminuir su opacidad, y en donde también confluyen otras tecnologías que nos pueden ayudar a esto, como por ejemplo el blockchain. Les confieso que yo estudio más temas de blockchain que de inteligencia artificial, porque me parece que se ha abierto ahí un mundo en materia de gobernanza de datos, pero sobre todo en materia de integridad, en materia de transparencia y en materia de trazabilidad, que lo vamos a lograr más con tecnologías blockchain complementadas a los sistemas de inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las Cosas, es decir, todos aquellos adminículos que hoy nos recolectan y nos usan, nos utilizan y reutilizan datos sin que a veces nos enteremos, lo que nos va a dar trazabilidad, transparencia, distribución, descentralización, un manejo más ordenado, va a ser justamente la tecnología blockchain, que muchas veces está unida o está mezclada o está desaparecía en el concepto de criptomonedas, pero blockchain es mucho más que eso. Son, en definitiva, plataformas que permiten sistemas de gobernanza, para decirlo de alguna manera, para que sea entendible. Dentro de esta idea de que las tecnologías son muchas las que confluyen, no solamente IA, y poniendo el punto en la posibilidad de regulaciones no tradicionales, ya sea esos blogs, dejarlo, a través de sistemas de blockchain, sobre todo en un país como el nuestro, en donde tenemos mucha experiencia. En nuestro país existe blockchain federal hace más de 20 años, hay muchas organizaciones públicas, privadas, empresas que están confluyendo así, pensando este fenómeno de cómo hacemos para dar transparencia a todo este mundo de impacto que cada vez, decíamos, se da con mayor velocidad, en donde de alguna manera, en tiempos, como les decía, de inteligencia artificial generativa, debemos construir marcos teóricos diferentes, ¿verdad? Que sean más adaptativos, más flexibles, más resilientes. Nuestro derecho administrativo está un poco, decían muy bien acá, resiste. Hay una resistencia a los cambios y hay una necesidad de empezar a trabajar esos cambios, porque hacen a justamente empezar a impactar sobre la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Las que queremos proteger a través de nuestra disciplina. Entonces hay marcos teóricos que empiezan a construirse o deben construirse al menos, y estamos todavía trabajándolos de manera incipiente, que tienen que ver, por un lado, con la integridad digital, y empezar a trabajar qué cosas se enmarcan de esto que podemos llamar principios. Yo no lo quiero limitar. Después le vamos buscando en el marco teórico si es un principio, si es un estándar, si hay un derecho a la integridad digital. Y en ese punto de la integridad digital, otro principio u otra limitante a estas corridas, a esta disrupción tecnológica, que también se mencionó hace un rato, que tiene que ver con el principio de reserva de humanidad, de esto de el human in the loop, es decir, el humano siempre en el bucle, entendiendo lo que está pasando. Estas son las dos cuestiones que estratégicamente nos van a permitir pensar hacia dónde queremos ir. Mariana, Gabriele, Nacho, todos de alguna manera coincidimos que falta una estrategia
hay que construir una estrategia. ¿Será la estrategia europea de mucha regulación? ¿Será la estrategia de China? ¿Será la estrategia de Estados Unidos, que parecía que no regulaba y en mayo, ahora hace poquitos meses, dicta una ley que en español podemos traducir como elimínalo, donde declara delito federal la utilización de datos sin consentimiento de las personas? Es decir, tuvo que avanzar en algo en lo que se mantenía bastante en los contornos, y de pronto las deepfakes, sobre todo en procesos electorales, es decir, en algunas cuestiones que hacen la erosión democrática, ha tenido que intervenir para de alguna manera disminuir los riesgos que aparecen con la utilización y la generación de noticias falsas. Esta ley, elimínalo, no solamente se aplica, es decir, el delito no se configura solamente por noticias falsas, sino también por reales que de manera deliberada se distribuyan para perjudicar o tergiversar la voluntad de las personas para que libremente elijan. Entonces, la integridad digital y la reserva de humanidad implica que vamos a tener que trabajar en un conjunto de condiciones técnicas, jurídicas y fundamentalmente éticas, que permitan garantizar lo que nosotros como humanos necesitamos que nos garanticen: la autenticidad, la fiabilidad y la seguridad de las interacciones que se dan en los entornos digitales. Esto parece sencillo, desde el punto de vista teórico lo podemos contar así con esta simpleza, pero después hay que trabajar para bajar a la realidad de esto. De alguna manera, la integridad digital podemos considerarla, como decíamos, como un principio, como un estándar, pero fundamentalmente también como un derecho habilitante para que otros derechos puedan ejercerse plenamente. Los derechos de libertad, la libre expresión, la intimidad, la privacidad. Hace un ratito nos decía Mariana, bueno, por ahí hay que ver las normas que tenemos, que algunas son muy buenas y hay que traerlas al siglo XXI, a la tercera década del siglo XXI, para que de alguna manera el ecosistema que empecemos a armar con parte del hard law se adapte a lo que hoy necesitamos. Entonces, entender a la integridad digital como un derecho habilitante de otros para pensar la estrategia, y por otro lado, ponerle valor, generar una idea respecto de qué entendemos como rol humano significativo en la gestión pública. Un estándar de qué es rol humano significativo en las estrategias de utilización de tecnologías en la gestión pública. De alguna manera, esto nos lleva a, como digo, estamos en construcciones de marcos teóricos que todavía nos generan mucha incertidumbre. Hay un profesor de Stanford que es muy interesante lo que dice, porque él dice, y esto no lo escribió ahora, lo escribió en 1999, y dice: la libertad en el ciberespacio no surgirá de la ausencia del Estado. La libertad allí, como en cualquier otro lugar, surgirá de un Estado, pero de cierto tipo. Creo que esta es una frase para reflexionar, es una frase para decir, bueno, cómo lo público tiene que ocupar una esfera de mucha entidad, pero no esto público que tenemos ahora, porque con esto público que tenemos ahora, evidentemente no lo vamos a lograr. Se tiene que transformar de tal manera para que el Estado pueda cumplir con ese rol esencial que tiene de poder
estar a la altura de las circunstancias en un mundo que es cada vez más local, global, y que requiere evidentemente definiciones muy diferentes a la discusión actual de si el Estado tiene que ser grande o chico. El Estado tiene que estar para generar inclusión, para generar sostenibilidad, para generar calidad de vida. Y en eso estamos, y creo que el derecho administrativo debe estar absolutamente comprometido en esto. Así que, por mi parte, estas eran un poquito las ideas que les quería expresar, que están totalmente infieri y que, por supuesto, simplemente se las expongo como un punto de partida hacia reflexiones que tenemos que empezar a pensar para dar un giro de 180 grados en este derecho administrativo que amamos tanto, que trabajamos con tanta pasión y que evidentemente debe ir hacia otros rumbos que todavía están en etapas de pleno desarrollo. Así que José, todo suyo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, realmente siempre avanzando en los temas, ¿no? Haciéndonos pensar. Em, yo pensaba hacer una segunda ronda, pero si alguien quiere aportar algo sobre lo que dijo Analía o Nacho o Hernán, pero si no, abriría a las preguntas. Si ustedes quieren agregar algo, lo hacen, y si no, breve, un minuto o dos, y si no, abrimos ya las preguntas que hay algunas que están queriendo, algunas manitos levantadas. Levanten las Perdón, manos, perdón, José, ¿puedo agregar 2 minutos nomás? todo lo que quieras, sí, claro. No, no, 2 minutos. Yo coincido absolutamente con lo que dijo Analía. Mi única diferencia es que no es tan infieri. Infieri es la implementación y cómo se opera, pero ella planteó excelentemente cuáles son los puntos sustanciales que deben ser cubiertos. Primero. Segunda, tenemos que tener conciencia que el derecho administrativo se ha adaptado a circunstancias muy diversas en las últimas décadas. Y mal que bien la fue piloteando. Esta es otra quizá más fuerte, pero la filosofía es la misma. Lo que tenemos que tener en claro es qué queremos, qué principios tenemos que cubrir y eso sí, desembarazarnos de conceptos administrativistas tradicionales que no es que eran malos. Pueden ser muy buenos, si no nos olvidemos, los conceptos, eso es instrumental. El instrumento no es ni bueno ni malo, es útil o inútil y depende de las circunstancias. Y en ese sentido, tenemos que dejar de lado, siempre suelo dar el ejemplo del acto administrativo. Yo me enfermé en una época que estaban todos enloquecidos con el acto administrativo. Y de golpe descubrimos que, la verdad, el tema con el cual más se proyecta la administración es a través de las regulaciones administrativas históricamente despreciadas por ser consideradas de alguna manera una invasión o una interferencia del Ejecutivo en el Legislativo. Más todavía, siempre pensamos que el secreto estaba en la tutela judicial efectiva final, etcétera, etcétera. Y vamos descubriendo día a día que en realidad es un principio que hay que mantener a muerte, pero parece que no es suficiente en la medida en que el Estado tiene cada vez más acción directa. Dicho de otra manera, hay que estar firme en los principios y los objetivos que Analía estaba planteando y ser conscientes de que tenemos que buscar la instrumentación adecuada a ese efecto, para lo cual tendremos elementos públicos, elementos privados. Quizá el ejemplo en finanzas de los acuerdos de Basilea, etcétera, etcétera, dan una pauta de dónde puede estar una suerte de compenetración, pero en esencia lo importante es adaptarse a esa nueva realidad y saber que dependemos o estamos evidentemente condicionados a conformaciones o estructuras de otras áreas científicas, ciencia de la administración, en este caso de tecnología de distintos grados. Síntesis, yo creo que no estamos mal. Tenemos que ver cómo lo piloteamos. Ahora, lo que sí, si queremos pilotearlo en términos tradicionales, doctrinarios, y bueno, ahí estamos bastante desenfocados. Bueno, simplemente quería insistir en las ideas que planteó Analía. Muchas No, gracias, sí, Hernán, Hernán. coincido, perdón, coincido plenamente. Digo que son infieri porque cuando leemos en general la doctrina administrativista no lo No, no, no. encontramos. Claro. Entonces, este es el tema que digo, infieri en nuestro campo, en donde, por eso digo, celebro este tipo de reuniones en donde podamos
salirnos de la zona de confort en la que todos estamos Claro, recómodos claro, claro. para empezar a hablar de cosas que, como vos decís, ya tenemos que ir al terreno de las concretizaciones. Y para eso tenemos que tener claro, bueno, cómo y hacia dónde vamos y cuál va a ser la estrategia. Pero sí, coincido plenamente en lo que decís. ¿Hay alguien que tenga algún interés en formular una pregunta? Por favor, levante la mano, ponga la manito, digamos, ahí en el chat y le damos la palabra. Sí, Morel José Francisco, por favor, desmutíese, está silenciado y haga su pregunta, por favor. Buenas tardes a todos, desde Paraná, Francisco Morel, un gusto, Doc. Fue profesor mío en la maestría de Derecho Sí, sí, Administrativo. sí, lo recuerdo, claro que sí. Yo estoy haciendo mi tesis de maestría en inteligencia artificial aplicada a la fase gubernamental, sustentada en la protección de derechos y garantías fundamentales. Mi pregunta es la siguiente, respetando a todas las opiniones presentes, tengo una gran duda respecto de la protección de datos personales. Yo me encuentro en un cuello de botella en donde la aplicación de las nuevas tecnologías en materia gubernamental tiene una cierta latencia, no por temor, sino por creo que desconocimiento de cómo se pueden implementar estas nuevas tecnologías, ya sea para generar trazabilidad en los nuevos trámites administrativos, dar mayor transparencia, simplificar varios de las cuestiones que tienen que ver con los trámites administrativos, pero cuando llegamos en la parte práctica y operativa de implementar alguna inteligencia, una IA o, o un proceso de automatización, hay mucho desconocimiento del tema, entonces nos traen pruebas pilotos que, por ejemplo, he tratado de implementar con aplicaciones ya que ya existen, por ejemplo, ChatGPT. Estos aplicativos manejan base de datos en donde la información que uno coloca dentro migra a un data center que no, por lo general, está protegido y no hay una certeza en dónde van esos datos, quién los comparte, quién los utiliza o dónde puede llegar a parar. Entonces mi pregunta en específico es, yo escuché esta cuestión de que puede llegar a ser económicamente caro implementar, como hablaba uno de los colegas, que cómo vamos a implementar una IA en un gobierno local, provincial, en donde tal vez ni siquiera tenemos computadoras, ¿no? Pero me parece que también más allá de la implementación económica hay un desconocimiento de cómo se pueden llegar a proteger o crear reglamentos o normativas que protejan estos datos personales de los ciudadanos específicamente. Aún así, sin tener una inteligencia artificial propia, es muy difícil, termino ahí con eso, Doc, cómo Dale, tener la colega. visión de la historia, ¿no? No sé si me puede explicar. Gracias. Sí, sí. Supongo que tanto Nacho con Analía o Hernán podrán contestarte. Tome la palabra o se la dirigías a alguien en particular. José Francisco Morel, ¿le dirigías a alguien en particular la pregunta? Sí, un poco a Ignacio y un poco a Analía también, que fueron los dos expositores Bien, más específicos en este listo. tema. Pues, Nacho, pues empiezo yo. Vale, muy bien. Pues a ver, vamos a ver, el tema de la conexión que hay. Te puedo hablar desde una perspectiva prospectiva y otra más de derecho positivo con lo que tenemos en Europa, ¿vale? Desde el punto de vista más o más general o más principial, que es verdad que me parece que es interesante, pero que a lo mejor no nos resuelve problemas concretos, ¿vale? Y es que todos los documentos internacionales en materia de IA, o la gran mayoría, pues hacen referencia a la necesidad de salvaguardar la protección de los datos personales y de la confidencialidad de los datos que hay. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de inteligencia artificial manejan pues una cantidad ingente y voraz de datos, es decir, no tienes una inteligencia artificial si no la proporcionas datos sobre los que aprenda. ¿Vale? Entonces, eso es una premisa indiscutible. Después, yo, partiendo de esa idea genérica, ya podemos ir un poco más a algo más de derecho positivo, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, en Europa tenemos dos reglamentos. El Reglamento General de Protección de Datos y el Reglamento de Inteligencia Artificial después, que son dos normativas que no son son distintas, que no son incompatibles, sino que son complementarias. Reglamento de inteligencia artificial, perspectiva basada en la protección del riesgo, en minimizar el riesgo, una perspectiva más garantista que, por ejemplo, la americana y, por supuesto, la china, eso ya no hace falta ni decirlo. Y desde esa perspectiva basada en el riesgo, pues oye, te dice que hay distintos sistemas de inteligencia artificial, entre ellos los de uso prohibido, los de alto riesgo, entre los cuales pues los de uso prohibido no se pueden usar y los de alto riesgo se usan pues en atención a una serie de garantías como por ejemplo pues auditorías algorítmicas, en fin, de acuerdo, o sea, su implantación es mucho más complicada, ¿vale?
Bien, partiendo de eso, luego tienes toda la regulación europea de protección de datos que te dice, oye, que el tratamiento de datos tiene que estar sometido a una finalidad, tiene que estar bajo un responsable de tratamiento, tienes que garantizar derechos de acceso, rectificación, etcétera, ¿vale? ¿Qué te quiero decir? Que ese marco legal existe y tú con eso más o menos tratas de salvaguardar problemas en relación con la privacidad. Donde yo creo que hay, y creo, no sé si es un poco por donde tú estabas ahí dirigiéndote, y corrígeme si me equivoco y reenfocamos la conversación. Oye, ¿qué pasa con la privacidad cuando estamos utilizando ChatGPT? Que es el problema más práctico y más concreto. Vale, pues yo te voy a hacer una respuesta que yo creo que a lo mejor no me vuelves a preguntar nada más, pero es que eso depende de ti y depende de mí y depende del que utilicemos el sistema el de inteligencia artificial en concreto. ¿Por qué? Porque cuando un empleado público utiliza un sistema de inteligencia artificial para que le resuma un expediente administrativo y ese sistema de inteligencia artificial está abierto, ostras, pues verdad que ChatGPT o que OpenAI tiene que tener garantías y por supuesto que las tiene. De hecho, en Italia suspendieron el uso de OpenAI durante un tiempo, el garante de protección de datos, porque no saben cómo trataban los datos. ¿Vale? Te quiero decir, pero bueno, si un abogado utiliza ChatGPT para que le redacte un borrador de demanda y le aporta para que conteste la demanda y le aporta la presentación de la demanda con los datos del cliente, ostras, pues es que el primer caso, quiero decir, que el primer punto es ser responsable nosotros para garantizar la protección de datos porque nosotros somos los que alimentamos la IA. Y luego, pues todos estos sistemas de inteligencia artificial, pues en función de cuál se utilice, pues tiene que nutrirse de datos. Por ejemplo, si nosotros si partimos de la base de la charla que yo estaba dando, pues imaginémonos que queremos un sistema de inteligencia artificial que planifique compra pública de medicamentos en un hospital. Pues ese sistema no tendrá que trabajar con datos personales. Tú, por ejemplo, si tú eres el operador, tú contratas un sistema en el que dices, oye, mira, vas a tratar los datos de gastos en insumos sanitarios anuales, mensuales, le aportas la base de datos y tú calculas lo que voy a necesitar año a año. Oye, ¿es necesario que aportemos el expediente completo de los pacientes para calcular los datos médicos? No, anonimiza el expediente o ni lo anonimices, cógete los gastos en medicamentos. ¿De acuerdo? Es decir, aquí hay una serie de garantías que ya están previstas y que operan desde el punto de vista no tanto de la inteligencia artificial, sino de la protección de datos de toda la vida. Es decir, oye, vamos a utilizar un sistema de inteligencia artificial y vamos a cambiar el enfoque. Oye, vamos a ver, podemos utilizar un sistema cuidado, porque esto en Brasil trae cola, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos utilizar un sistema de reconocimiento biométrico en un estadio de fútbol que a través de inteligencia artificial detecte quiénes son los hinchas que pueden tal. Pues, por ejemplo, es un sistema prohibido aquí. El análisis de datos biométricos, salvo, bueno, causas, pues ahora mismo no recuerdo que era, salvo para detectar a una persona muy en concreto y por la persecución de delitos. Quiero decir, eso, por ejemplo, no está permitido en general. No puedes poner un sistema de reconocimiento biométrico general. Entonces, bueno, quiero decirte con ello que tienes una serie de limitaciones de derecho positivo por las limitaciones del reglamento de inteligencia artificial, por los usos prohibidos, más las limitaciones que hay en inteligencia artificial de alto riesgo, porque pueden comprometer, entre otros derechos fundamentales, la privacidad. Y luego tienes el marco jurídico del Reglamento General de Protección de Datos que te permite o que te otorga garantías hasta desde, bueno, o desde que tú te inscribas en una aplicación informática que no utiliza inteligencia artificial al uso de inteligencia artificial. No sé si más o menos yo... Nacho, querido, dejemos ahí para que pueda decir algo Analía, porque tenemos que cortar dentro de un ratito, si te Muy parece. bien. Gracias. Yo dos Analía. segundos simplemente para poner en palabras eh, sobre la cuestión en particular. Creo que hay dos palabras que quizás respondan la pregunta. Una que tiene que ver con anonimización, es decir, cuando usamos en gestión pública estos sistemas tenemos que anonimizar datos. Es una responsabilidad del funcionario hacerlo. O sea, esto entra dentro de la responsabilidad del funcionario trabajar con datos anonimizados. En el Tribunal Provincial, acá en Santa Fe, se le permite a los funcionarios, a los magistrados, utilizar el chat GPT que utilizan su propia cuenta, se los dejan instalar. En charlas que tenemos, les digo siempre eso, anonimicen los datos, primera cuestión. Y la segunda cuestión, que creo que cierra, y es muy importante, y creo que las tres funciones estatales en cualquier jurisdicción tienen que empezar a trabajar muy fuertemente en esto, no en la teoría, sino en la práctica de la alfabetización digital. Esto es fundamental, porque hay muchas cosas que se hacen por ignorancia. O sea, meto una sentencia con todos los datos,
o meto una demanda, una contestación para que me compare la prueba, hablando del Poder Judicial, o para redactar un acto administrativo, trabajo con un montón de datos personales que si entiendo, que si sé, que si conozco el sistema, que si sé cómo anonimizar, evidentemente no lo voy a hacer. Y que si sé también la responsabilidad que genera no utilizar las técnicas de anonimización, no lo voy a hacer. Entonces creo que son las dos cuestiones. Una, entender esto, que hay que trabajar siempre en el Estado con anonimización, no hay manera de meter datos en sistemas inteligentes cuando trabajamos en gestión pública. Y la segunda cuestión es una fuerte alfabetización. Y una sola cosita, y lo termino en 20 segundos, José, que hablamos de los costos de las tecnologías en el Estado. Yo quiero hablar de los costos de las burocracias tradicionales en el Estado. Entonces, pongamos sobre la balanza todo. Nosotros tenemos mucho costo en una burocracia que no está brindando servicios hacia la comunidad de calidad, no en todos los casos, pero en muchos casos hay mucha decepción respecto a esto, y no estamos analizando una estrategia para gastar inteligentemente el presupuesto público para ir hacia gestiones más inteligentes, más cercanas y con una prestación de servicio de mayor calidad. Es algo que tenemos que ponernos a pensar. Gracias. Queda el tiempo para una pregunta. María Gianoli ha marcado la mano. Les voy a pedir brevedad en la pregunta, brevedad en la respuesta, porque en 4 minutos tendríamos que estar cerrando porque hay otras actividades que requieren la presencia de los que están aquí exponiendo. Gracias. María. Bueno, yo soy del centro norte de la provincia de Santa Fe. Agradezco estos espacios para poder participar porque realmente los que somos del interior profundo, digamos, nos costó el prepandemia para poder estar a la altura de gente como ustedes. Agradezco a Analía por lo que está haciendo en la provincia de Santa Fe y a raíz de esta cuestión que se fueron planteando, quería hacer un hincapié en el tema de la cultura del cambio, del trabajo que se va a generar a futuro, de cómo se va a trabajar con toda esta resistencia al cambio que tiene que ver con una parte educativa, si se quiere, con un cambio de cabeza, y por otro lado los riesgos que implica la burocracia digital y trasladar un problema que tenemos actualmente a otro nivel como es lo digital, que bien coincido con Analía, va a haber que ser prudente en las implementaciones. Y quería saber cómo se imagina, bueno, la santafesina, las nuevas implementaciones y qué piensa tal vez del CISFE, que es el Sistema de Administración Dependiente de la provincia de Santa Fe, bueno, que tiene sus falencias con relación a la anonimización, los datos personales y demás, ya que la aplicación, los invito a descargarla, tiene incluido publicidades, digamos, hace agujero un poco por ahí por todos lados. Quería saber cuál era su opinión. Gracias, María. Analía. Yo no me referiría al CIFE concretamente. Yo creo que todos los sistemas que hoy tenemos en plataformas estatales en general tienen una lógica del siglo XX. Ya siguen escaneando PDFs y se suben y hay un sistema de datos ahí adentro. En general, no el CIFE en particular. En general, porque como decía Nacho, hay que ver qué hacemos con las contrataciones. Hemos licitado ese tipo de software, hemos comprado el hardware para hacerlo. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo importante? Tuve la oportunidad de leer los dictámenes de las comisiones. Yo fundamentalmente participé en una, pero mi interés estaba en la de derechos digitales y en la de políticas públicas basadas en evidencia, que eran dos comisiones diferentes. Conseguí los dictámenes, porque tenía que escribir un artículo para Rumisal, porque ahora va a salir un poquito días la revista en Derecho Público, la ADA está conveniada con Rubinsal y habíamos comprometido un artículo. Y una de las cosas que hablaba con algunos de los convencionales constituyentes que estaban ahí es si realmente estamos pensando en el Estado digital como tal, o estamos pensando en el Estado como lo conocemos, con su funcionamiento tradicional, y queremos incorporar cuestiones que tienen que ver con los derechos y deberes digitales, que en definitiva los grados de protección tienen que ser iguales. Tenemos que esas protecciones de los derechos tradicionales, tenemos que tener la misma lógica de protección respecto de los derechos, el ejercicio de los derechos de los entornos digitales. Y después,
en lo que viene para mí, antes, que son las políticas públicas basadas en evidencia, para después ver qué instrumento utilizamos para las mejoras en la gestión pública, bueno, había dudas respecto de, por ejemplo, una de las cosas que charlábamos es si esto se iba a medir en tiempo real o se iba a medir ex post, como hacemos siempre, con gastos de presupuestos públicos. Nos damos cuenta que nos equivocamos y volvemos a gastar, si no lo podíamos hacer con políticas públicas basadas en evidencias, sobre todo porque en la Constitución, si el dictamen sale como está escrito, los datos tienen un alto grado de protección allí. Entonces podíamos trabajar gemelos digitales, es decir, cuestiones que no implicaran un gasto público, que podamos ensayar sin gasto presupuestario y después ir a la realidad para justamente cuando compramos los sistemas, cuando licitamos, lo hagamos sobre bases probadas y ensayadas. Tiene que haber un cambio cultural muy fuerte que debe darse. Yo todavía lo veo en ciernes, lo veo que se quiere, pero que cuesta entenderlo. Y es normal, somos humanos y tenemos que adaptarnos, pero que el cambio está, que Santa Fe está pasando un momento histórico, ¿no? Con la reforma de su constitución, que no se toca desde 1962, bueno, tiene la gran oportunidad de pensar esta constitución en clave digital. Otra vez, no para el Estado, sino para la calidad de vida de la gente, ¿no? Para la inclusión y para la sostenibilidad. Pero pienso que es eso, que vamos hacia un terreno en donde tiene que existir mucha alfabetización, muchísima, para bajar los niveles de resistencia y mucha responsabilidad respecto de las herramientas que vayamos a adoptar, pero que no tenemos otra salida que hacerlo. Irnos hacia un Estado digital. No podemos seguir gastando lo que gastamos. Tantos edificios, tanta energía, no podemos. Lo que tenemos que hacer es hacer eficiente toda esa organización. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Analía. Excelente. A mí siempre me queda pensando, estoy como esas personas que quieren usar la última palabra, pero no es el caso. Lamentablemente, Cristian, Es el caso. ya tenemos que cerrar. Pero siempre me quedo pensando cómo hacer un Estado digital con ciudadanos que viven en el siglo XIX porque no tienen agua, porque no tienen gas, porque no tienen cloaca. Y entonces, cómo avanzar en un Estado que se va hacia adelante en un sector y deja otro colgado muy atrás en el tiempo, ¿no? Entonces, el problema de la inequidad como consecuencia del avance de la tecnología en los desarrollos es un tema que me preocupa y tiene que ver con la Título ética, para la ¿no? próxima charla, José. Sí, es un tema para la otra charla. ¿Hasta dónde? Título ¿Cómo para la movemos próxima toda la charla. sociedad junto hacia adelante y no solamente un sector? Esa es mi duda y lo dejamos para otra charla. Les quiero agradecer a todos los presentes, a todos los que nos han acompañado, a los expositores, al presidente del Centro Iberoamericano, a la presidenta de la ADA, y lamento que se haya ido el profesor Gabriel Bestri porque él había dicho que quería que hagamos un encuentro presencial y yo iba a preguntarle cuándo nos invitaba a ir, pero bueno, se ha retirado. Le transmitimos la inquietud al doctor Nacho Erce para que vayan generando la ocasión que nosotros gustosos estaremos. Gran abrazo a todos y hasta nuestra próxima actividad. Chao, gracias por todo. Chao a Muy todos. bueno, excelente. Gracias, José. Gracias. Gracias. Vamos, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Nos vamos.